Dios los continúe bendiciendo, mis amados. Después de haberle tributado a nuestro Padre Celestial la adoración y la alabanza, vamos a oír su consejo, vamos a oír su palabra, vamos a orar y le pedimos la dirección al Señor Dios Todopoderoso. Señor, te damos gracias por este momento tan hermoso que tú nos concedes para meditar en ti y en tu palabra. Abre nuestro corazón, Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada en cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro amado Jesús. Que tu Santo Espíritu nos enseñe tu palabra, con el beneplácito de mi Padre Celestial. Amén. Bien, mis amados, vamos a mirar la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 13. Y vamos a leer los tres primeros versículos. Hechos 13, los tres primeros versículos, dicen así en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La iglesia dice, amén. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio el de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Bendito sea Dios. Uno lee la palabra y dice, bonito, muy bonito, pero qué bueno si nos detenemos y miramos punto por punto de la importancia de la palabra y cómo es que la palabra es glorificada por el Señor cuando hay ayuno, oración, alabanza y adoración al Señor. Dice la Sagrada Escritura en el versículo 2, después de que nombra a algunos profetas y maestros, dice, ¿qué era lo que estaban haciendo allá? Estaban departiendo, estaban charlando, mirando a ver cómo iba el mundo, a cómo amaneció el dólar, nada de esas cosas. Dice, ministrando estos al Señor. ¿Qué es ministrarle al Señor? Servirle a Dios. Estar en el templo, en la casa donde esté, pero estaban ministrando al Señor. Ministrar es dar. O sea que le estaban dando adoración, alabanza, ¿cierto? Ayuno, bueno, todas las cosas que un buen cristiano puede dar. Ministrando estos al Señor, dice, y ayunando. No solo ministraban a Dios, sino dice, y ayunando, hubo algo poderoso. El Espíritu Santo se manifestó con la oración y el ayuno de este grupo de profetas y maestros que había allí congregados en la iglesia de Antioquía. Vuelvo al 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Mire qué fue lo que produjo ese ayuno y esa oración de aquellos siervos del Señor, que el Espíritu Santo se manifestó y dio una orden. Dijo, apárteme a Bernabé y a Saulo para una obra que yo les voy a mandar. Es hermoso cuando el Espíritu Santo le habla a la iglesia, pero para que el Espíritu Santo le hable a la iglesia tiene que haber ayuno, oración, ruego, alabanza, adoración. No solo rutina, no solo religiosidad y bueno, fanatismo, no, oración, ayuno, adoración, alabanza, agradecimiento al Padre Eterno. Yo lo veo con la palabra así. Dice entonces que ministrando estos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dio una orden. Y dice la Sagrada Escritura que a raíz de esta orden, no le dijeron, bueno, Bernabé y Saulo váyanse porque el Espíritu Santo los llamó. Dice, no, siguieron ayunando, siguieron orando, siguieron en adoración al Señor. Veamos el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. No, que el Señor los llamó, váyanse, no demoren aquí, váyanse, el Señor los llamó. No, Señor, ayunaron, oraron y los ungieron, pusieron sus manos sobre ellos y les dijeron, vayan,
Vayan porque el Señor les ha llamado. Qué hermoso, ¿no? Dios es un Dios de orden, es un Dios maravilloso. Y Él quiere no solamente esa iglesia antigua, así, sino la de hoy también. Él quiere que haya orden, adoración, alabanza. Pues yo lo veo así. De esa manera Dios se manifiesta a la iglesia. El Espíritu Santo habla a la iglesia. Entonces, no los mandaron así nomás, sino entonces ayunando y orando. ¿Quiénes? Los que estaban allí congregados les impusieron las manos y les dijeron, ahora sí vayan porque el Señor nos ha llamado. Bendito sea el Señor. Entonces, no fueron enviados para, vayan a ver cómo les va, vayan a ver qué les tiene Dios por allá. No, los enviaron por el Espíritu Santo, los enviaron con la plena certeza de que era un llamamiento divino. Dice el versículo 4, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. ¿Quién los envió? El Espíritu Santo. Ni siquiera los apóstoles, ni el pastor, ninguno. Dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, es decir, Bernabé y Saulo y Juan, porque el versículo 5 dice que Juan iba como ayudante de ellos dos. Entonces, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces dice el versículo 5, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. El Espíritu Santo envió a dos, pero Juan iba como ayudante. Es decir, no porque el Espíritu Santo no haya nombrado a Juan era menos, ¿no? Juan también tenía su parte ahí. Pero Dios había encomendado la misión a Bernabé y a Saulo. Pero Juan estaba allí también, ayunando y orando. Qué poderosa es la palabra del Señor. Entonces dice la palabra del Señor que cuando llegaron a la isla de Pafos, cuando iban a llegar a la isla de Pafos, los estaba esperando el enemigo de nuestras almas. Los estaba esperando el demonio para ver cómo desbarataba los planes del Espíritu Santo. Dice el versículo 7, el 6 y el 7, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mira, aquí hay algo precioso. Allí estaba el diablo esperando a que llegaran los apóstoles del Señor, y el procónsul estaba esperando también que llegaran ellos para que le hablaran la palabra. Entonces, cuando uno le quiere hablar la palabra a alguien o alguien quiere oír la palabra, el enemigo pone a alguien ahí como estorbo. En este caso puso al mago Elimas o Bar Jesús para que no permitiera que el procónsul Sergio oyera la palabra de Dios. Entonces, mire, esto nos sirve de experiencia, podría decir, de que cuando uno va a orar, cuando uno va a predicar la palabra, tiene que ir en ayuno, en oración, tiene que ir en ruego y adoración, porque allá lo está esperando el enemigo. No creas, si el Señor me envió, nos cuenta, el Espíritu Santo los envió, pero no por eso quería decir que no hubieran tropiezos. Allí estaba el diablo en persona esperándolos. Ahí estaba este hombre que lastimosamente Bar Jesús quiere decir hijo de Jesús o de José. Y también se traduce al griego como Elimax. Y los estaba esperando aquel hombre, pero le iba a ir más mal a él que a los apóstoles. Entonces dice el versículo 8, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Cuál era el tema del mago? Procuraba apartar de la fe al procónsul. ¿Cuántas personas? Yo quiero que me hablen de la palabra. Y cuando uno va a ir, entonces ya el papá, el tío, el sobrino, el diablo por medio de ellos dice, no, ¿qué le pasa? No, esa gente, no, eso, esto lo van a meter en la vaca loca y todo, le robaron la bendición. Y eso es lo que hace el diablo. Entonces no crea que porque el Señor lo envió, todo le va a salir a pedir de boca. No, Señor. El Hijo de Dios tiene que esperar pruebas, tiene que esperar obstáculos, pero saber que Dios está con nosotros y nos va a sacar adelante.
Eso fue lo que pasó ahí con Bernabé, Saulo y Juan también. Yo lo coloco ahí también porque también estaba ahí con ellos. Y dice el Señor, o dice la palabra del Señor, que Pablo entonces, o Saulo, versículo 9, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. ¿Qué tenía Pablo? Lleno del Espíritu Santo. Tenía el poder de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, como él tenía el poder del Espíritu Santo, lo miró fijamente a los ojos y el versículo 10 dice, le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Mire ese contraste. Bar Jesús quiere decir hijo de Jesús o de José. Y aquí Saulo de Tarso le dice hijo del diablo. Un contraste tremendo, ¿no? Allá le dices hijo del diablo. Y en realidad Pablo lo enfrentó, pero no con sus fuerzas, sino con el poder de Dios. Dice que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos nosotros para enfrentar al enemigo? ¿Llenos de pereza, de costumbrismo y religión, o llenos del Espíritu Santo? Solo los que están llenos del Espíritu Santo podrán decirle al diablo, quítese de ahí, y le tiene que hacer caso. Eso dice la palabra del Señor. Eso es lo que nos narra la palabra. Entonces las oraciones de la iglesia que estaba en Antioquía, todos esos varones que estaban allí junto con Pablo, Juan y Bernabé, produjeron varias cosas preciosas. Yo creo que si tratamos de enumerarlas, podría haber, lo primero que produjo la oración de aquellos varones fue que el Espíritu Santo se manifestara y enviara al primer viaje misionero. Ese fue el primer viaje misionero de los apóstoles. Envió a Bernabé y a Saulo. ¿Por qué? Por la oración, la adoración y la alabanza que había en la iglesia de Antioquía. Ese sería el primer punto. El segundo punto yo creo que sería la destrucción de las obras del diablo, porque allí estaba Jesús poniéndole tropiezo al procónsul, pero allí estaba también Dios, allí estaba el Espíritu Santo. Entonces el segundo punto sería ese. El tercero yo creo que sería la conversión del procónsul, porque dice la Sagrada Escritura que él creyó y fue salvo. ¿Y por qué creyó? Porque él vio todas las cosas que sucedieron. Él vio cuando Pablo reprendió al mago Elimás, y no solamente porque lo reprendió, sino que quedó ciego. Tremendo, dice Dios, quedará ciego por ahora. Hasta que el Señor lo defina otra cosa, va a quedar ciego. Y el procónsul vio todas esas cosas y eso le ayudó a acrecentar su fe. De hecho, él ya quería oír la palabra de Dios. Y cuando vio estas cosas, entonces se produjo la conversión del procónsul. Eso dice el versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. El procónsul quedó maravillado de la doctrina del Señor y creyó, dice el versículo 12. Mire cuántas cosas produce la oración. Ayuno, adoración al Señor, son cosas maravillosas. Otro cuarto punto sería la manifestación del poder de Dios cuando le sucedió todo esto a Elimás o a Bar Jesús, según el versículo 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Le fue muy mal al representante del enemigo de Dios. Le fue muy mal. Y así les va a ir a todos, porque hay una iglesia que ora, que ayuna. Hay una iglesia que tiene el poder de la oración, y la iglesia crea en el mundo entero. Y la iglesia, no solamente la iglesia crea, sino la iglesia que cree en el poder de la oración. Van a estar en ayuno, en oración constante, en adoración y en alabanza al Señor. Y el enemigo tiene que quedar ciego y salir espavorido, salir a tientas, porque después de todo viven en la oscuridad, y en la oscuridad estarán. Entonces, mis amados hermanos,
El procónsul, dice la escritura que el procónsul llamó a los apóstoles porque quería oír la palabra. Ni siquiera fue que los apóstoles lo buscaran. Él los llamó para oír la palabra. Entonces los llamó. Después de que los llamó, recibió con sus propios ojos el testimonio de Dios. Vio el poder de Dios y creyó. Y fue salvo. ¿Y cómo se logró todo eso? Con ayuno, con oración, con ruego, con adoración, con alabanza. Entonces, las armas, por decirlo de alguna manera, las armas utilizadas en esta misión, incluye otra vez a Juan, fueron 3 hombres separados, llamados y enviados por el Espíritu Santo a una reunión de oración. Ellos fueron a la reunión de oración y de allí los envió el Señor en su primer viaje misionero. Todo por una reunión de oración, pero una reunión de oración de poder de Dios. Y allí se manifestó el Espíritu Santo. Entonces, como dice el versículo 5, Juan estaba como ayudante y él estaba con ellos. Y era una fuerza extra que llevaban allí. ¿Qué tan importante es la oración en tu vida, mi amado hermano, mi amada hermana, iglesia preciosa de Dios? Tiene que ser más importante que el desayuno, el almuerzo, la comida y las onces. La oración tiene que ser. Porque un cristiano que ora es un cristiano que saca en carrera al enemigo. Pero un cristiano sin oración es un cristiano susceptible a caer en las garras del enemigo. Una iglesia que ora es una iglesia imparable. Una iglesia que produce almas al 100%. Una iglesia que cuenta con el poder de Dios. Esa es la invitación de Dios para hoy, para nosotros. Convirtámonos en una iglesia de oración, en una iglesia de poder. Y seguiremos viendo, si Dios lo permite, todo el poder que tiene la oración para fomentar en nosotros la oración, el ayuno, la alabanza y la adoración al Señor. Démosle gracias al Señor. Padre, te doy gracias por tu preciosa palabra, la cual hemos leído, la cual hemos meditado, la cual nos has explicado por tu Santo Espíritu. Ayúdanos para que esta tu palabra se quede en nuestro corazón y en nuestra mente y no salga y sino haga el efecto que tú deseas para tu iglesia. Que tu iglesia sea una iglesia de poder, una iglesia de testimonio, una iglesia que adore y bendiga al Todopoderoso porque es una iglesia de oración, una iglesia de poder, y una iglesia de poder no la vence el enemigo. Tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos para poder practicar esta tu palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pido y te doy las gracias. Bendito sea, Señor. Amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Amén.